Muy buenos días a todos y a todas las hermanas y hermanos, agradeciendo su presencia, su energía, y saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, quien gracias a ellos es posible compartir este programa semana a semana, El Faro Camino a Shambhala. Y claro, agradecemos a todos aquellos que nos están escuchando por el reproductor, o a quienes están ahorita en el chat, o quienes nos siguen y lo harán en diferido. Y ahora saludamos a los compañeros del grupo. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y está nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días para ti. ¿Cómo estás? Buen día, Ricardo. Bien, aquí estamos preparados ya para compartir con ustedes. Creemos que un programa que nos va a hacer reflexionar y sobre todo en lo que podemos hacer, ¿no es cierto?, cada día. Eso, Un Ricardo, tema muchas muy, gracias. muy Sí, bello y sí, muy especial, claro. así es, gracias. Y nos pasamos hasta Chile y está nuestro amigo y compañero Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días también para ti. Hola Ricardo, bien, aquí estamos, bien, gracias. Como decía María Teresa, tenemos frente a nosotros un programa muy, muy interesante, Mm. dado que vamos a tratar uno de los acercamientos importantes de la jerarquía a la humanidad en los plenilunios y en los festivales. Así que tengamos un muy buen programa. Saludos para todos ustedes y buenas tardes para Jesús. Sí, así es. Y sí, nos vamos ahora hasta las cercanías de Barcelona y se encuentra nuestro amigo y hermano Jesús. Para ti, buenas tardes, Jesús, ¿cómo Buenas estás? tardes, buenos días para vosotros, una sesión más. Estamos ya en la 624 del Faro Camino a Shambhala. Aquí el calor no baja la temperatura para nada, pero bueno, nos toca vivir esta experiencia. Ya estamos muy cerquita de la entrada en Virgo y a finales de mes tendremos el plenilunio de Virgo. Por lo tanto, una nueva experiencia. El ciclo de Leo ya parece que se acaba, pero de momento estamos en verano. En verano, verano duro, ¿eh? Un verano fuerte, intenso, con esas energías de Leo todavía. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México, acá con mucha lluvia, intensa lluvia por todo el país, pero avanzando todos. Y hermanos, hoy nuevamente tratamos la ley de acercamiento espiritual y continuando con algunas de las técnicas de acercamiento. Entre ellas reflexionaremos sobre las técnicas de acercamiento cíclicos, como son los acercamientos de los plenilunios. Recordemos que ya hemos visto a algunos otros como es aspiración, plegaria, meditación, invocación, evocación, ascensión y puertas de entrada a Shambhala. Bien, decirles también que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar estas leyes y principios de la nueva era en nuestras vidas diarias y en los grupos con los cuales compartimos nuestro servicio. Y para introducirnos en el tema, tenemos que 3 festivales espirituales se celebran ya en todo el mundo, y si bien no están relacionados entre sí, son parte del acercamiento espiritual de la humanidad, logrará una unidad espiritual y los efectos de este gran acercamiento tan inmediato en la actualidad se estabilizarán por la invocación unida de la humanidad en todo el planeta. Los restantes plenilunios constituirán festivales menores y serán considerados de vital importancia. Establecerán los atributos divinos en la conciencia humana en la misma forma que los festivales mayores establecen los 3 aspectos divinos. Estos aspectos y cualidades
Se llegarán a establecer y a determinar por un profundo estudio de la naturaleza de determinada constelación o constelaciones que ejercen una influencia durante esos meses. Tenemos, por lo tanto, lo siguiente. Shambhala, el aspecto voluntad de Dios, en Huesac, la luna llena de mayo, en Tauro. La jerarquía, el aspecto amor de Dios, en el Festival de Pascua, la luna llena de abril, en Aries. Y la humanidad, la inteligencia divina, en el Festival de Buena Voluntad, luna llena de junio, claro, en Géminis. Y con todo esto, Jesús, preguntarte, las 9 lunas llenas restantes tendrán relación con las características divinas y su desarrollo en la humanidad. ¿Qué nos puedes comentar, Jesús? Pues mira, sí, y además los 12 festivales anuales constituirán una revelación de la divinidad proporcionando los medios para establecer relaciones durante 3 meses con los 3 grandes centros espirituales, las 3 expresiones de la Divina Trinidad. Los festivales menores pondrán de relieve la interrelación del todo, y la presentación de la divinidad saldrá de lo individual y personal y pasará al propósito universal divino. La relación del todo con la parte y de la parte con el todo será así expresada con toda su plenitud. La humanidad invocará a la jerarquía el poder del reino de Dios. La jerarquía responderá y entonces se desarrollarán los planes de Dios en la tierra. La jerarquía invocará, en una vuelta más elevada de la espiral, al centro donde la voluntad de Dios es conocida, invocando el propósito de Dios. La voluntad de Dios será complementada por el amor manifestado inteligentemente. Para esto el género humano está preparado y la tierra espera. Se pide mantener presente con claridad los 3 grupos de energías espirituales que entran en actividad durante los plenilunios de Aries, Tauro y Géminis, que ayudarán a la humanidad en su tarea principal de reconstruir un mundo nuevo y mejor, mediante las fuerzas de restauración, que actuarán para restablecer la moral y la salud psicológica, complementarán la resurrección de la humanidad sobre ese ciclo de muerte por el cual ha pasado. El principal objetivo consiste en restaurar la condición mental humana para encarar la vida con actitud sana y optimista. Estas fuerzas traerán una nueva civilización, que será el trabajo creador humano. La energía que traerá la restauración de la aspiración humana, el correcto idealismo y la fija intención humanitaria procede de las fuerzas de restauración, puestas en acción en el momento del plenilunio de Pascua, bajo la dirección de los maestros de sabiduría y bajo la supervisión del Cristo. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. ¿Qué más realizarán estas fuerzas de restauración? ¿Qué nos puedes ampliar? Bien, Jesús. Orientarán la psiquis humana y las inevitables consecuencias de ella, que será la adquisición de la visión, que traerá el establecimiento de rectas relaciones humanas. Esto será, en gran parte, el trabajo de las personas espirituales del mundo, los aspirantes, los discípulos activos y, en lo posible, los miembros y las personas espiritualmente orientadas en las iglesias y en los grupos humanitarios y esotéricos. Por su parte, las fuerzas de iluminación, cuando afluyan a la tierra, producirán la clara comprensión del plan que la jerarquía desea ver realizado, revelando los asuntos involucrados en su secuencia correcta y posible. Darán al pensamiento humano un sentido de proporción, más la capacidad de apreciar los valores espirituales que deben determinar la política objetiva. Estas fuerzas, las de iluminación, salvarán la cultura obtenida en el pasado
y complementarán la nueva y mejor cultura característica de la nueva era. Estas fuerzas de iluminación en Tauro, ¿no es cierto?, es la energía que conducirá a la actividad inteligente y al correcto planeamiento mental. Y el nuevo grupo de servidores del mundo tendrá la responsabilidad de dirigirlas. Entonces, gracias a los planes claros y precisos de los intelectuales del mundo y de los prominentes servidores humanitarios y raciales, será posible establecer los principios espirituales y las correctas relaciones cooperadoras que deben caracterizar los asuntos humanos. Si los planes se desarrollan tal como se desea, serán afectados los grandes sistemas educativos, las instituciones de difusión mundial y todos los medios dedicados a educar y dirigir el pensamiento público y a moldear la opinión pública. Por su parte, las fuerzas de reconstrucción darán entrada a una era de pronunciada actividad creadora, cuyo resultado será la reconstrucción del mundo tangible sobre nuevas líneas. Será necesaria la destrucción total de las viejas formas. El Cristo pondrá en acción este gran grupo de fuerzas en el plenilunio de Géminis, porque el centro de su trabajo residirá y reside en el plano físico. Su tarea consiste en precipitar a la manifestación lo que subjetivamente hizo posible el trabajo de las fuerzas anteriores, ¿no?, de la restauración y de la iluminación. Y aquí, Marcelo, preguntarte, ¿se le ofrece hoy a la humanidad una nueva oportunidad? ¿Qué puedes comentarnos? Claro que sí, María Teresa. Y es para construir sobre líneas más sólidas y constructivas esa mejor civilización que sueñan quienes aman a sus semejantes y lograr también una nueva capacidad para manejar la sustancia. Si los hombres pueden demostrar la sabiduría adquirida, creando una forma que albergue el espíritu de resurrección y exprese la iluminación obtenida por la amarga experiencia del pasado, la humanidad resucitará nuevamente. La energía, que se llama fuerzas de reconstrucción, será de aplicación más general y afectará a las masas humanas mediante la acción de los hombres y mujeres de buena voluntad. He aquí el plan de distribución de las tres grandes corrientes de energía divina, que entrarán en actividad en los tres plenilunios mayores. Primeramente, el espíritu de resurrección, que es un ser extraplanetario. Luego, el Señor del mundo, actuando por intermedio del Buda. Y finalmente, el Cristo mismo. Los tres actuarán por medio de la jerarquía, del nuevo grupo de servidores del mundo y de los hombres y mujeres de buena voluntad. Tal es el plan general propuesto por quienes, con un propósito espiritual esclarecido, están hoy preparados para ayudar a la humanidad a pasar de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Así avanza la nueva oleada de vida desde el ser más elevado de nuestro planeta, pasando por grupos graduados espirituales de hombres iluminados y perfectos que actúan desde el aspecto interno de la vida, al mundo externo del diario vivir, donde hombres y mujeres reflexivos y humanitarios prestan servicio. El plan está preparado para ser aplicado y complementado inteligentemente. Los trabajadores existen y el poder para trabajar es adecuado a la necesidad. Los tres plenilunios de los cuales comentamos son simplemente
3 momentos en el tiempo a través de los cuales se liberará el poder necesario. Y aquí, Ricardo, tenemos una pregunta para ti. Aquí se tiene un cuadro de las posibilidades que se tienen. ¿Qué nos puedes decir? Sí, Marcelo, mira, indudablemente es la base para un acercamiento sensato y optimista en el futuro. Tenemos aquí la seguridad de que el mundo puede ser reconstruido. La acción constructiva puede emprenderse con éxito y la iluminación será crecientemente manifiesta y la humanidad resucitará de su desdichado pasado al nuevo mundo de comprensión, tranquilidad, colaboración y renovado impulso espiritual. Sin embargo, la tarea no será fácil y las energías espirituales que se liberarán evocarán inevitablemente oposición. El egoísmo y el odio, con sus efectos secundarios de codicia, crueldad y nacionalismo, no han muerto ni morirán por mucho tiempo. En el mundo, estas condiciones deben ser ignoradas y el nuevo grupo de servidores del mundo y los hombres y mujeres de buena voluntad deben trabajar juntos por una educación más iluminada, una vida económica cooperativa y por rectas relaciones humanas en todos los sectores de la experiencia humana, por una actividad política limpia, un servicio desinteresado y una religión mundial que restablezca al Cristo en el lugar que le corresponde en los corazones humanos, lo cual eliminará la pompa, el materialismo y la política de las iglesias y unificará la intención espiritual de todas las religiones en ambos hemisferios. Este es un inmenso programa, pero el número de hombres y mujeres iluminados es también grande, y el poder de que disponen asegura el triunfo final de su idealismo espiritual. La necesidad principal es poner a todas esas personas en relación más íntima y dar los pasos necesarios para que comprendan que son parte integrante de un grupo de servidores mundiales, inteligentes y dirigidos, a la vez que libres para trabajar a su manera, en su propio lugar y en el campo elegido de servicio, considerando esa fase del trabajo como complementaria de las otras y como desarrollo del plan divino, cuyo origen reside en la jerarquía de vidas espirituales. Su trabajo se desarrollará conscientemente bajo la guía directa del Cristo y de sus discípulos. Y aquí Jesús preguntarte, se necesitará mucha paciencia y se cometerán muchos errores en todo este proceso. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, Ricardo, habrá periodos de indecisión, de acción ineficaz y de profundo desaliento negativo. Los trabajadores tenderán a impacientarse y a veces la tarea les parecerá que exige demasiado y es muy difícil. Hallarán que las fuerzas puestas son demasiado fuertes. Pero tras el trabajo de reconstrucción a que debe hacer frente la humanidad, reside la potencia de la inevitable resurrección, la constante afluencia del pensamiento iluminado, dirigiendo la conciencia de la masa, más la creciente realización de que la humanidad no está sola, que los valores espirituales son los únicos reales y que la jerarquía permanece inconmovible en su fortaleza espiritual, firmemente orientada hacia la salvación del mundo y actuando bajo la dirección de su gran guía divino, aunque humano, el Cristo. Por lo tanto, es una realidad el trabajo que deben realizar estas grandes potestades espirituales, invocadas durante los plenilunios de Aries, Tauro y Géminis. Se deberá, entre tanto, continuar con la tarea de ayudar a la humanidad, difundir la buena voluntad
establecer rectas relaciones humanas y restablecer con valor indomable, fe inquebrantable y firme convicción la perspectiva realmente espiritual de que la humanidad no está sola. Debe recordarse que la ciencia de invocación y evocación constituye un esfuerzo recíproco. La humanidad no podría ser invocadora si la jerarquía espiritual se incluye en el término de Shambhala, no evocara al espíritu humano. La demanda invocadora de la humanidad es evocada por la invocación o sonido de las jerarquías espirituales. Sin embargo, la responsabilidad humana consiste hoy en invocar a los señores de la liberación y al espíritu de la paz. Estos seres tienen el poder de elevar a la humanidad una vez que la raza humana haya adoptado la correcta actitud. La bibliografía consultada para el programa de hoy procede de la reaparición de Cristo y los rayos de las iniciaciones de Alisan Bailey, además de cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Ahora pasamos directamente a las preguntas. Adelante, María Teresa. Muchas gracias, Jesús. Y sí, vamos a recordar primero que estamos desarrollando la ley de acercamiento espiritual y en ella las técnicas de acercamiento que ya al principio recordó Ricardo todo lo que hemos visto hasta ahora, y hoy nos tocan dentro de acercamientos especiales los cíclicos, que de entre ellos tenemos uno mensual que es el acercamiento en los plenilunios, ¿verdad? Bueno, y entonces ahora tenemos algunas preguntas preparadas por el equipo del Faro, y una de ellas dice lo siguiente: ¿qué trascendencia tiene la relación de los 3 centros espirituales con los 3 festivales mayores? Significativa pregunta. Y bueno, ¿quién desea empezar, compañeros? Quizás Ricardo. Sí, indudablemente que hay una gran relación. Tenemos los festivales que se están realizando mensualmente, pero estos festivales, como ya se ha mencionado, hay 3 grandes festivales mayores. El de Pascua, el de Huesa, el de Cristo o el de la humanidad, el de la buena voluntad. Pero tenemos también 3 centros espirituales que se mueven en nuestro logos planetario. Tenemos a Shambhala, tenemos a la jerarquía y tenemos a la humanidad. Y se van ligando y se van relacionando porque son energías que están actuando para bien de la humanidad, para despertar a la humanidad en una conciencia mayor. No solo los aspirantes y discípulos del mundo, sino a la humanidad toda. Se desea que despierte su alma para poderse elevar a los niveles que hoy se necesitan. De ahí que Shambhala, ligado al festival de Pascua, Adelante, Ricardo. Sí, y tenemos entonces al festival de Huesa, ligado a la jerarquía, y el festival del Cristo ligado a la humanidad. Con esto estamos viendo cómo las energías se están moviendo fuertemente en estos momentos y necesitamos seguir atentos para poder colaborar con estas energías. Sí, Tere. Gracias, Ricardo. Marcelo, ¿quieres comentarnos algo, por favor? Claro que sí, María Teresa. Mira, la trascendencia de esta relación es muy importante y también es bien profunda. Primero tenemos que recordar, digamos, que una forma importante de acercamiento de la jerarquía a la humanidad es justamente a través de los plenilunios. Y es en estos momentos cuando las energías espirituales de voluntad, de amor, de inteligencia se encuentran más disponibles, dado que la jerarquía se reúne en pleno en esta fecha.
Eso lo tenemos que entender. Eh, y ellos enfocan estas fuerzas para poder entregarlas y hacerlas fluir hacia la humanidad. Y sabemos también que en los festivales mayores se produce una mayor afluencia de energía que en los festivales normales, digamos. Y esto se produce al inicio, digamos, del año astrológico, en Aries, Tauro y Géminis, donde la jerarquía justamente ha planificado esta fuerza inicial para la humanidad, para que se mantenga con los festivales menores, que son los plenilunios normales. Entonces, por ejemplo, en el Festival de Huesac se produce una mayor afluencia de energía de la voluntad de Dios desde Chambala. En el Festival de Pascua, en Aries, se produce un mayor acercamiento de la jerarquía hacia la humanidad a través de la energía del amor. Y en el Festival de Buena Voluntad, en Géminis, la humanidad empieza a participar subjetivamente y más consciente de las energías de restauración a través de la inteligencia activa. Entonces, es muy trascendente como humanidad lograr este alineamiento con la jerarquía y de la jerarquía con Chambala. Estos tres festivales en realidad son un impulso espiritual importante que la jerarquía entrega a la humanidad a través de estas energías de voluntad, amor e inteligencia de Dios. Con esto la humanidad comienza poco a poco a participar cada vez más consciente de la actividad espiritual del planeta. Y eso es lo más importante de este alineamiento entre los tres centros y los tres festivales. Eso, María Teresa. Sí, gracias Marcelo, muy bueno tu aporte. Y Jesús, ¿qué puedes complementarnos, por Pues más o favor? menos lo que se ha dicho hasta ahora. A ver, nosotros hacemos estos grandes festivales porque es una forma clara de alinearnos precisamente con los tres grandes centros, con Shambhala, la jerarquía. Nosotros somos la humanidad, pertenecemos a la humanidad. Y en este camino de retorno nos conviene en primer lugar trabajar el aspecto conciencia espiritual, conciencia esotérica, conciencia crística, que es la jerarquía planetaria. Pero no podemos dejar de lado que la famosa luz que se consigue, la iluminación en Tauro, es en realidad el propósito divino manifestado de manera práctica en la humanidad. Claro, si tenemos esta conexión, evidentemente parte del trabajo ya está realizado. Por algún motivo, continuamente estamos repitiendo lo mismo en los plenilunios. El de este año, el del pasado, aparentemente son iguales. Pero si el trabajo lo hacemos bien, nosotros no somos las mismas personas, las mismas conciencias. Por lo tanto, cabe entender que las energías que se derraman de Shambhala y de la jerarquía hacia la humanidad realmente no son las mismas, aunque aparentemente así nos lo digan. Si el compromiso nuestro es sincero, participamos en las reuniones, no con la idea de tener una reunión de meditación o de hablar de un tema mitológico, etcétera, etcétera, sino viendo que detrás está una canalización de energías de Shambhala, de varias constelaciones de Shambhala, de jerarquía, y que nos llegan a nosotros, prácticamente estamos participando activamente en este trabajo. Si lo vemos de esta manera, irá muy bien. Si lo vemos de manera pasiva, como el que va a contemplar algo, evidentemente no vamos a interactuar. Diste en el clavo, Jesús. Claro, porque precisamente eso es lo que se necesita, que seamos conscientes de lo que estamos realizando, cooperadores conscientes de, de la energía que se está recibiendo, primero que estamos invocando también, ¿no? Cuando participamos en los plenilunios. El grupo invoca energías y de acuerdo a la invocación grupal será la respuesta, o sea, la evocación desde la jerarquía y desde Shambhala. Por lo tanto, ese es el llamado a servir, no solo en los plenilunios, sino también diariamente, ¿no? Invocando energías en forma grupal, en forma subjetiva muchas veces, otras en forma online, que en este caso se ha transformado en objetiva, y lo más importante es que seamos trabajadores conscientes, ¿no? Y que sepamos qué es lo que estamos realizando. No sé si seremos muchos, seremos pocos, pero lo importante es realizarlo. Y por otro lado, comentar que bueno, que hay un ciclo anual, ¿no es cierto?, de los plenilunios, que
si lo vemos matemática o físicamente hablando, tiene la forma de una senoidal, o sea, de una función seno, ¿no? La gráfica, donde la cúspide estaría justamente en Aries, Tauro y Géminis. Tauro en Wesak es el punto máximo, ¿no? El punto, digamos, de mayor penetración espiritual. Entonces, toda esa energía que podemos obtener y grupalmente y luego individualmente, podemos manifestarla de la mejor manera posible en el ciclo inferior, que es durante Libra, Escorpio y Sagitario, ¿no? Entonces, en ese ciclo, que es el que viene ahora, que ahora estamos descendiendo, y que podemos llevarlo a la práctica físicamente, bueno, en ese tiempo de Libra, Escorpio y Sagitario, es el mejor momento para expresar lo que hemos recibido allá en, en la cúspide, ¿no? Aries, Tauro y Géminis. Y bueno, y nuevamente remarcar que es la humanidad la que es responsable de llevarlo a la práctica. Gracias, compañeros, y vamos a pasar a la segunda pregunta, que dice: ¿qué tipos de energías se manifiestan durante los festivales mayores y de qué manera podemos aprovecharlas en servicio? ¿Quién empieza? Bueno, María Teresa, la verdad que estas energías son una secuencia, ¿no es cierto?, de energías espirituales que se dan, como tú explicabas, en los tres festivales mayores y que obviamente son los tres aspectos de Dios y por lo tanto se complementan entre sí. En el Festival de Pascua actúan, como decía el texto, las fuerzas de restauración. Y eso más o menos significa que se empiezan a restaurar las cosas, por ejemplo, las correctas relaciones humanas, la buena voluntad en la humanidad. La humanidad empieza poco a poco a cambiar sus formas de ser, sus formas de pensar, sus formas de hacer las cosas, buscando relaciones mejores, más justas y pensando también en el bien del todo y no de ciertos países, de ciertos aspectos de ciertas personas, digamos. Ujú. Luego en el Festival de Huesac actúan, como tú decías, principalmente las fuerzas de la iluminación, que buscan ayudar a la humanidad a comprender lo que tiene que hacer, a comprender claramente lo que tiene que hacer de acuerdo al plan de la jerarquía. Y de esa manera empieza a reconocer los valores que debieran orientar las actividades de todo, de la humanidad y en todos los aspectos del quehacer humano, en la educación, en lo político, en lo educativo, etcétera. Y en el Festival de Buena Voluntad, bueno, actúan las fuerzas de reconstrucción que buscan manifestar en acciones diarias concretas a nivel práctico de instituciones, gobiernos, etcétera, lo que fue restaurado en base a esas correctas relaciones humanas, digamos, a la buena voluntad de las personas que se logró en los festivales anteriores. Entonces, de esta manera, reconstruir un poco en base a estos nuevos valores espirituales lo que se logró comprender en el Festival de Huesac, en base a las energías de iluminación que afluyeron en ese plenilunio. Esas son principalmente, María Teresa, las energías que se manifiestan en estos tres festivales. Sí, gracias, Marcelo. Y realmente mucho por hacer, de acuerdo a lo que estamos viendo y a las condiciones actuales, ¿no?, que estamos transitando. Y lo interesante de todo esto es que podemos hacerlo de manera consciente, ya no, o sea, ¿qué es consciente? Que lo veamos por nosotros mismos y que podamos realizar algo en favor de la resolución de los problemas mundiales. Aparentemente poco podemos hacer, sin embargo, individualmente mucho podemos hacer. Y en formación grupal más todavía. O sea,
en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro medio y por supuesto grupalmente en sectores mayores como nuestra propia nación, ¿no? Siempre colaborando para que se plasme lo proyectado en el propósito divino sin que medie las personalidades, tanto individuales como grupales. Ricardo, adelante, por favor. Sí, gracias. Pues tenemos aquí una serie de energías que se van a requerir porque la humanidad entera está entrando en un proceso de gran transformación. Los grandes cambios que se van a realizar en la era de Acuario ya están iniciándose, ya están en proceso y se pide que todo aquello que en su momento sirvió a la humanidad, aquellas instituciones y todo aquello que construyó de alguna manera, a veces en forma muy egoísta, muy materialista, van a tener que ser eliminados, van a tener que ser destruidos, pero se necesitan, por lo tanto, este tipo de energías de reconstrucción, de iluminación, de restauración, que permitirán que este paso que está dando la humanidad lo pueda salvar de la mejor manera, recordando que la humanidad no está sola, que tenemos las fuerzas superiores que están apoyando este gran proceso y que finalmente se logrará crear una nueva humanidad. Sí, Tere. Gracias, Ricardo. Jesús, el cierre. Pues mira, añadiría Sí. que en realidad los tres grandes festivales precisamente son la construcción de los vehículos de la personalidad, el arquetipo. En Aries tenemos el nacimiento de la mente, que curiosamente todavía no hemos completado. En Tauro tenemos el tema del vehículo emocional, que se trata de reconvertirlo. Y en Géminis tenemos el nacimiento del vehículo etérico, que para nosotros es lo más denso y lo que más importante y más atención deberíamos dedicarle. Pensemos una cosa, los pétalos ya nos hablan de algo importante: resolución, iluminación y relación. Y en el tema de Géminis, la relación es la base de todo, porque no es que fueran dos hermanos que se llevaban como se llevaban, el Castro y el Polos, la personalidad y el alma, no, es que el punto, este vórtice de unión es la relación. Y los seres humanos debemos entender que somos un punto de unión entre el propósito divino y lo que sería la jerarquía planetaria, que sería ese mundo a veces demasiado amorfo, demasiado difuso del amor. O nos ponemos las pilas e implementamos todo lo que hemos aprendido, o ya nos podemos olvidar de avatares, de festivales mayores, de Budas, etcétera, etcétera. Más el Cristo que tanto busca la gente, somos cada uno de nosotros orientado a la luz. Sí, la verdad que sí, Jesús, gracias por ello. Y bueno, creo que vamos directo a la meditación, ¿verdad? Hoy en la meditación en Leo. Adelante, Marcelo. Bien, relajamos nuestro cuerpo físico. Armonizamos la energía emocional. Estabilizamos la mente y la orientamos a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación.
Recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor, de vida y amor la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea, y cumplamos nuestra parte. Entonemos un om. Meditemos sobre las siguientes preguntas. ¿Puedo hacer las cosas mejor y vivir mejor la vida? ¿Puedo hacer las cosas mejor y vivir mejor la vida?
Puedo controlar y desapegarme de mi cuerpo, emociones y pensamientos. Puedo controlar y desapegarme de mi cuerpo, emociones y pensamientos. ¿Qué soy en esta etapa de mi evolución y cuál es mi siguiente paso? ¿Qué soy en esta etapa de mi evolución y cuál es el siguiente paso? Digamos juntos, que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado, que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen. Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien
por On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de @elfarocamino a Shambhala. Y nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas tiempo de Argentina o 12 horas del tiempo universal coordinado. Y mientras, continuamos caminando hacia Shambhala.